Soy la profe Aldana y en este video vamos a ver lo que es la semejanza de triángulos. Vamos a estar utilizando a modo de representación visual tanto el GeoGebra como la pizarra de Canva. Bien, primero vamos a hablar de lo que es la semejanza. Cuando yo digo que algo es semejante a otra cosa, lo que yo estaría diciendo es que tienen la misma forma pero diferente tamaño. Lo mismo se aplica a los triángulos. Entonces, estos, en vez de esta figura, podrían ser dos triángulos y los vamos a colocar. Ahora, para estos triángulos se cumplen dos criterios. El primero, vamos a agregar, son ángulos respectivos congruentes. ¿A qué nos referimos con que son ángulos respectivos congruentes? A que cada ángulo, por ejemplo, este con este, van a ser congruentes. Respectivo es que es este ángulo respecto del ángulo del otro triángulo. Y que sean congruentes, queremos decir que van a medir lo mismo. Por ejemplo, si este llega a medir 36 grados, este también va a medir 36 grados. Y lo mismo pasa con los demás ángulos. Ahora, el segundo criterio es que tiene los lados homólogos proporcionales. Otra vez, ¿qué decimos cuando hablamos de lados homólogos proporcionales? Estamos diciendo que si este triángulo tiene este lado de acá y este lado, y son proporcionales porque si yo digo que este triángulo de este lado del triángulo mide 2 unidades y este mide 4, estaría diciendo que el lado de este triángulo mide el doble de este. Entonces, si este lado midiera, por ejemplo, 3, este va a medir el doble también que este. Como el 4 era el doble de 2, 6 va a ser el doble de 3. A eso nos referimos con proporcionales. O también podemos verlo al revés. Podemos decir que el lado homólogo al segundo triángulo es la mitad. ¿Por qué? Porque 2 es la mitad de 4. Entonces este también va a ser la mitad de este otro lado. O sea, 3. Y se mantiene una proporcionalidad de lado a lado porque si yo tengo que 4 dividido 2 me da 2, esta razón siempre se va a respetar. Significa que las otras proporcionalidades también me van a dar razón 2. No solo 2 para siempre en cualquier tipo de triángulo, sino en específico en este, en donde ya dimos los valores. Entonces, si nosotros calculamos la razón entre este lado y este lado, también nos daría 2. O sea, se respeta no el hecho de que sea 2, sino de que siempre va a dar lo mismo la razón. Bien, ahora vamos a ver las propiedades de dos triángulos semejantes. Estos tres son las propiedades
de dos triángulos semejantes. ¿A qué nos referimos si tienen dos ángulos iguales? Y si de repente yo tengo dos triángulos y sé que tienen dos ángulos que midan lo mismo, o sea, no que midan lo mismo acá y acá, sino que este mida lo mismo que este y este mida lo mismo que este. Si tienen dos ángulos que midan lo mismo, entonces estos dos son triángulos semejantes. 2. Cuando hablamos de sus lados son proporcionales, nos referimos a que, por ejemplo, este lado A va a ser proporcional a este A'. Lo mismo con los tres lados del triángulo, o sea que B1 va a ser proporcional a B y C1 va a ser proporcional a C. 3. Tienen dos lados que sean proporcionales y el ángulo comprendido es igual. Si yo sé que el A1 es proporcional a A y C1 es proporcional a C, y el ángulo que está comprendido entre A y C y entre A1 y C1 es el mismo, tiene la misma amplitud, entonces son dos triángulos semejantes. Bien, para ahora vamos a ingresar a un link que les voy a estar dejando en la descripción para poder interactuar con la plataforma de GeoGebra. Yo ya tengo armado estos dos triángulos que son, y les aseguro, triángulos semejantes. Y vamos a responder unas preguntitas. Primera pregunta. ¿Los ángulos cambian su amplitud si uno de los triángulos se agranda, achica o cambia su posición? Entonces acá nosotros tenemos, primero podemos ver los ángulos y vemos que los tres tienen las mismas amplitudes. Con este deslizador podemos variar el tamaño del triángulo verde y observar que si yo hago el triángulo más grande, las amplitudes siguen valiendo lo mismo. Si yo lo hago más chico, siguen valiendo lo mismo. Y si yo lo cambio de posición, siguen valiendo lo mismo. Este no va a valer lo mismo que este, porque nos vamos a guiar por el ángulo recto. Este está de este lado. Es como si lo hubiésemos dado vuelta y puesto en modo espejo. Entonces, para responder a esta pregunta, los ángulos no cambian su amplitud, por más que uno de los triángulos sea más grande, más chico o cambie su posición. Volvemos. Ahora, segunda pregunta. ¿La proporcionalidad lado a lado cambia con estas variaciones? Vamos a la proporcionalidad lado a lado. Bien, acá nos indica que tenemos A1 dividido A, que este A1 mide 13,3 y este A mide 4. Entonces la razón entre ellos da 3,3. Si observamos, como habíamos visto antes, la razón siempre nos da la misma, aunque el segmento cambie. Entonces, si nosotros modificamos y agrandamos más, cambia, ya no es 3,3, pero se sigue respetando porque sí, ahora es 4,2, pero sigue siendo 4,2 en los tres. Lo mismo si lo achicamos o lo cambiamos de lado. Ahora, para la respuesta entonces es que cambia la proporcionalidad, pero se sigue respetando la razón.